Las mujeres en esta iglesia son un baluarte y han sido un baluarte durante estos 50 años. Y hoy quiero hablar de una mujer muy destacada en la Biblia, pero de pronto mal entendida en algunos aspectos, su historia. Y para entender la historia de esta mujer en la Biblia, parto de una pregunta, y es, bueno, les voy a hablar de Ruth. Ruth es un libro incluso de la Biblia, un pequeño libro de 4 capítulos en la Biblia, pero la pregunta que yo me hago al leer la historia de Ruth es esta: ¿cómo una mujer como Ruth, que estaba en las peores condiciones sociales, era una extranjera en Israel, no tenía ningún futuro, al final del libro, al final de la historia, esa mujer que era pobre, desplazada, que no tenía futuro, que era discriminada, llega a ser la madre de toda una descendencia de reyes? Es más, está en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, fue un antepasado de Jesús. ¿Cómo una mujer pasa de ser, y lo voy a decir de una forma muy peyorativa, porque así se ha tratado a este tipo de mujeres, cómo una mujer tan insignificante llegó a convertirse en la madre de toda una descendencia de reyes en Israel? Un poco de historia de Ruth. Yo les pedí que lo volvieran a leer. El libro de Ruth se lee en 15 minuticos, son 4 capítulos, pero la historia de Ruth es una historia que empieza con una tragedia nacional en Israel, una hambruna. Llegó un tiempo de mucha escasez de alimento. Algunos historiadores dicen que fue una sequía que hizo que la tierra no produjese cosechas. Entonces Elimelech y su esposa Noemí, con sus 2 hijos, Maclión y Kelión, se fueron a otra tierra, a otro país llamado Moab, para soportar y poder pasar el tiempo de la hambruna. Y allí en ese nuevo país extranjero, en Moab, Elimelech muere, el esposo de Noemí muere, y Noemí queda viuda con 2 hijos, pero al menos tiene 2 hijos. Pero estos 2 hijos, al crecer, se casan con 2 mujeres moabitas, 2 mujeres moabitas, y las moabitas no eran las mejores mujeres para los israelitas. Ellas tenían una mala fama, que hacían perder a los hombres. Sin embargo, los hijos de Noemí se casaron con Ruth y Orfa, y al pasar los años, pasaron 10 años casados y nunca pudieron tener hijos, fueron estériles, no tenían hijos, y al cabo de los 10 años no llegó una buena noticia de un niño o de un embarazo, sino llegó la muerte, porque los esposos de Ruth y Orfa, Maclón y Kelión, murieron también, y quedan 3 mujeres viudas, sin hijos, desamparadas, sin ningún futuro. Y allí es donde empieza la historia de Ruth. ¿Saben qué significa el nombre de Ruth? Y eso nos empieza como a dirigir hacia dónde debemos mirar y cómo debemos mirar la historia de Ruth. El nombre de Ruth significa amiga, compañera. En lenguaje paisa diríamos ¿qué? Parcera. Una amiga, una compañera. Parece ser que Ruth fue una mujer de una extracción humilde, pobre. Y como decía ahora, muere su esposo, queda viuda, y por esa razón su suegra, quien también ha quedado viuda y sin hijos, le dice a sus nueras: vuélvanse a la casa de sus padres, yo ya no tengo nada que ofrecerles, yo me voy a devolver a mi tierra Israel, y ustedes no van a venir conmigo porque yo no tengo que ofrecerles nada. Y entonces me surgen una serie de preguntas que yo no sé si usted, cuando lee la Biblia, a usted se le antoja hacerle preguntas a la Biblia. A mí se me antojan preguntas como estas:
¿por qué Ruth decidió quedarse con Noemí? Noemí les dice a sus dos nueras, vuélvanse ustedes a la casa de sus familiares, yo me voy para mi tierra. ¿Por qué Ruth decidió quedarse con Noemí y no desampararla? Otra pregunta, ¿por qué, si conocen un poco la historia, por qué Booz decide casarse con Ruth? Otra pregunta, ¿cuál fue el momento más decisivo en la vida de Ruth? ¿Cuál fue ese momento decisivo que cambió todo el rumbo en la historia de Ruth, en la vida de Ruth? Y por último, esta pregunta, ¿quién es la protagonista real del libro de Ruth? Lo más obvio podría ser responder que es Ruth. Pero ¿saben? Hoy me voy a antojar a decir algo diferente. Creo que la gran protagonista del libro de Ruth no es Ruth, ni siquiera Noemí, ni siquiera un hombre. Creo que la gran protagonista del libro de Ruth es una palabra. Y esa palabra es esta, Hesed. Se pronuncia como queriendo decir K, pero enmudeciéndola inmediatamente. Es en hebreo, Hesed. Hesed. ¿Y qué significa Hesed? Es una palabra hebrea, como digo, que no tiene traducción al español. No es una palabra que tenga algún sinónimo en español, alguna palabra que se equipare en nuestro idioma castellano. Es una palabra que por lo difícil de traducirla, en las Biblias se traduce de muchas maneras. Algunas de estas maneras son las siguientes. Hesed se traduce como misericordia o misericordias. Se traduce como benevolencia, clemencia, compasión, gracia, favor, piedad, lealtad. O sea, es una palabra que no existe en nuestro idioma. Entonces, para tratar de captar el significado de lo que es Hesed, se traduce de muchas maneras, pero ninguna de esas maneras en que se ha traducido abarca todo el significado del texto original. Por todo el libro de Ruth, en los personajes principales, vemos Hesed en acción. Y para entenderlo un poco, ¿qué significa eso? Es que usted recordará que Noemí, la suegra de Ruth, al quedar viuda, desamparada y sin hijos, se amarga la vida. Recuerden que el nombre de Noemí significa dulzura. Y ella dice, ya no me llamen dulzura, llámenme ¿qué? Amargura, Mara. Mara significa amargura. Se amarga la vida y dice, todas mis desgracias vienen de Dios. Y se dirige o se refiere a Dios como su enemigo, el que me ha causado tanto dolor. Y eso que Noemí había sido criada y pertenecía al pueblo de Dios. En cambio, Ruth ha sido criada lejos de Dios. Ella fue criada en una cultura apartada de Dios, no hacía parte del pueblo de Dios, pero cuando Ruth tiene que enfrentar todo su dolor, ella no hace lo que hace Noemí. Noemí se aleja de Dios. Ruth se acerca a Dios. Ruth, quien no ha conocido a Dios, quien nunca le enseñaron acerca de Dios, cuando llega su dolor, al dolor y el sufrimiento a su vida, lo que hace es acercarse a Dios. Qué gran lección para nosotros, ¿verdad? ¿Qué hace usted cuando llegan los momentos difíciles a su vida? Se amarga y reniega de Dios y dice, yo no vuelvo a leer a la Biblia, no vuelvo a orar, eso de Dios no me sirve a mí. O cuando llegan los momentos difíciles, hace lo que hizo Ruth, se acerca a Dios. Ahora, ¿por qué razón actuó Ruth de esa manera? ¿Por qué razón lo hizo? Y no hay razón. Quiero que piensen en esta frase. La Hesed, y yo la voy a traducir como gracia, la Hesed
La gracia no tiene razones. La Gesed, la gracia, es la razón. Es la razón. Y eso es muy importante que lo entendamos, porque a veces buscamos explicaciones, pero ¿por qué razón Ruth actuó de esa manera? Y no hay razones. La Gesed es la razón. Y quiero que tengan en cuenta la siguiente frase, el siguiente concepto que es fundamental para que entendamos la vida de Ruth, el libro de Ruth y el concepto general de la Gesed. Es este: la Gesed no hace lo esperado, sino lo inesperado. ¿Lo quiere repetir conmigo? La Gesed no hace lo esperado, sino lo inesperado. Y eso es muy importante que lo entendamos. La gracia, la bondad, la misericordia, la compasión, la lealtad, todas esas palabras que tratan de expresar lo que significa la Gesed, no hace lo esperado, hace lo inesperado. Y la mayoría de las veces lo inesperado es un sacrificio. Lo inesperado es un sacrificio. Les voy a dar ejemplos en la vida de Ruth y Noemí. Por ejemplo, en Ruth capítulo 1, versículo 8, Ruth 1:8, dice: Noemí le dijo a sus dos nueras: es mejor que regresen a la casa de su madre, que el Señor las trate con misericordia, Gesed, las trate con misericordia, tal y como ustedes nos trataron a mis hijos y a mí. Es decir, Noemí tuvo la disposición de sacrificar su relación con sus nueras al dejarlas en libertad de volver a la casa de su padre. Y Orfa lo hizo. Orfa hizo lo esperado. O sea, si usted hubiese sido como Orfa, usted se pone a calcular y decir: bueno, ¿yo para qué me voy con esta señora? Esta señora va para una tierra que yo no conozco, voy a ser una extranjera, y las moabitas no nos quieren en ese país. Además, esta señora no tiene nada que ofrecerme a mí. Si yo me quedo en mi casa, tengo mi familia, a mis padres, a mis hermanos, y no va a pasar tan difícil, y hasta puede que me consiga otro marido, todavía soy joven. Y ella, Orfa, hizo lo esperado. Ruth hizo lo inesperado. Y lo inesperado a veces es hacer un sacrificio. Y Ruth estuvo dispuesta a sacrificar su futuro, al unir su vida a su suegra hasta la muerte, porque todos recordamos las palabras de Ruth capítulo 1 versículo 16 que dice: Ruth le respondió: no me pidas que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas iré yo, donde quiera que tú vivas, viviré. De nuevo, Orfa hace lo esperado, Ruth hace lo inesperado. También Ruth estuvo dispuesta a sacrificar su vida por su suegra al salir a trabajar duro. Cuando regresan a Israel, al pueblito donde ella había crecido, Noemí había crecido, en Belén, no tienen nada, no tienen qué comer. Sin embargo, Ruth le dice lo siguiente en Ruth capítulo 2, versículo 2. Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: permíteme ir al campo a recoger las espigas que vayan dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Es decir, ella iba a recoger lo que sobrara de la cosecha. Y saben, esa mujer desde temprano en la mañana estuvo recogiendo las sobras de la cosecha hasta la tarde. Si usted lee más adelante en el capítulo 2 de Ruth, usted encuentra que el escritor bíblico dice que ese trabajo que ella hizo se puede calcular en una arroba. ¿Cuánto es una arroba? 25 libras de grano de cebada. Eso no era lo que recogían los hombres que trabajaban. Dice que un hombre más o menos trabajando todo el día recogía 5 libras. Esta mujer recogió 25 libras.
Y cuando Booz vio a esta mujer trabajando, le dijo, ¿y quién es esa mujer? Y cuando le contaron quién era, y él ya sabía quién era, ya había escuchado lo que había hecho, la llamó y le dijo, venga, siéntese a comer. Le dio comida, un almuerzo. Y le dijo, y denle más grano para que lleve. Ruth no era una mujer débil. Usted sabe que son 25 libras una arroba, cargarla. No era una mujer débil. No estaba pensando en el manicure, ay, se me van a dañar las uñas. Se echa al hombro 25 libras y regresa. Y no se come todo el almuerzo. Come una parte y guarda ¿para quién? Para su suegra Noemí. Está dispuesta a sacrificarse. Ruth también estuvo dispuesta a sacrificar su vida por su suegra al aceptar casarse con Booz. Y escuchen las palabras en Ruth capítulo 3 versículo 10. Booz le dijo, que Dios te bendiga, hija mía, por esto que has hecho. Al final, tu bondad, ¿tu qué? Tu Hesed ha sido mayor que al principio, pues no has ido a buscar a otros más jóvenes que yo, pobres o ricos. Ruth todavía era una mujer joven y tenía sus encantos, parece. Pero Booz alaba a ella porque Ruth no coloca sus gustos, sus deseos, sus sueños por delante, sino el futuro y el bienestar de su suegra por delante. Y luego en Ruth capítulo 2 versículo 11 y 13, cuando se encuentran Ruth y Booz por primera vez, dice, Ruth se inclinó hasta el suelo en señal de respeto y le preguntó, ¿cómo es que me tratas con tanta bondad, Hesed, e interés si yo soy una extranjera? Y Booz le respondió, yo sé todo lo que has hecho en favor de tu suegra después de que murió tu marido. Sé también que dejaste a tu padre, a tu madre y la tierra donde naciste para venir a un pueblo para ti desconocido. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor bajo cuyas alas has buscado refugio te premie por esa buena acción tuya. Ruth le dijo, Señor mío, espero ser digna de tu Hesed, de tu bondad. Booz reconoció en Ruth que actuaba impulsada por la Hesed, por la bondad, por la misericordia, no por la ambición, no por el gusto personal, no por su interés personal. Booz estuvo dispuesto a sacrificar su capital también y su estabilidad al casarse con Ruth, lo cual le costaría mucho dinero y hasta su reputación. ¿Por qué Booz se casó con Ruth? Bueno, las leyes decían que si una mujer moría, si una mujer quedaba viuda porque su esposo moría y no le dejaba descendencia, hijos, el pariente más cercano debía casarse con ella para darle descendencia y proteger la heredad, la tierra. Booz no era el pariente más cercano. Booz no era el pariente más cercano. Había otro pariente más cercano. Y escuchen cómo se resuelve en Ruth capítulo 4, versículos 4 al 6, cómo se resuelve. Le dice al pariente que es más cercano, le dice, si quieres comprar, compra. Si no quieres comprar, dímelo, pues tengo que saberlo. Y es que nadie más puede comprar sino solo tú y después de ti yo. Y el pariente respondió, está bien, compro el terreno. Entonces añadió Booz, al comprar las tierras de Noemí, debes también tomar por mujer a Ruth, la moabita, que fue mujer del difunto, para que la posesión siga a nombre de su esposo muerto. Entonces el pariente respondió, si es así, no puedo comprar las tierras porque no quiero poner en riesgo mi heredad. Compra tú.
te cedo mis derechos. ¿Qué está pasando allí? El pariente más cercano que tenía la obligación y el derecho de comprar la tierra y casarse con Ruth, al principio le parece buen negocio porque dice, uy, voy a tener más tierras, pero cuando le dice, pero si compra la tierra se tiene que casar con la mujer del difunto, dice, no, ¿por qué no? Porque eso era poner en riesgo su heredad, porque el hijo que pudiese tener con esta mujer sería heredero y él perdería el dinero o gran parte de su heredad y eso no me conviene. En cambio, Booz sí lo hizo. Estuvo dispuesto a sacrificar. Recuerde, la Gesed, la gracia, la bondad, la misericordia, siempre hace ¿qué? Lo inesperado. Para Booz eso no era un negocio, pero era un negocio que iba a perder, donde iba a perder. Sin embargo, cuando hay bondad, misericordia, compasión, se está dispuesto a hacer un sacrificio. Ruth estuvo dispuesta a sacrificar también su maternidad al entregar a su hijo para que fuera criado por Noemí. Ruth capítulo 4 versículos 16 y 17. Noemí tomó al niño, ya se casó Booz con Ruth, ya Ruth quedó embarazada y tuvo un niño. Dice, Noemí tomó al niño y lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Y las vecinas decían, Noemí ha tenido un hijo. No decían qué, no decían Ruth ha tenido un hijo, sino que Noemí ha tenido un hijo. Y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Jesse o Isaí, que fue padre del rey David. Es decir, Ruth tuvo un hijo que no iba a ser para ella. Tuvo un hijo para su suegra. Ahora, todo esto, toda esta parte de la historia de Ruth, que es a veces enredada, porque hay cosas muy incomprensibles, o como estoy utilizando la palabra, inesperadas, en el libro de Ruth. Por ejemplo, ¿usted no se ha dado cuenta que Ruth rompió todos los protocolos sociales? Ruth no esperó que Booz le propusiera matrimonio. Ella es la que le propone matrimonio a Booz. Léase el texto bien y verá que Booz queda como atrapado en la idea que le presenta Ruth. Ruth es la que le propone matrimonio. Eso era loco en ese tiempo. Y además era una extranjera que le propone matrimonio a un israelita. Además era una mujer pobre que le propone matrimonio a su patrono, a su jefe, al hombre rico. Pero ¿qué nos dice todo esto para nosotros hoy? Esa es una bonita historia de hace más de 3000 años, pero ¿qué nos dice a nosotros? Nos dice lo siguiente: usted y yo, todos aquí, hombres y mujeres, todos los seres humanos necesitamos la Gesed de Dios en nuestras vidas. Todos nosotros necesitamos la misericordia, la gracia de Dios en nuestras vidas. Sin ella nosotros no podríamos vivir. Sin la Gesed, sin la gracia, sin la bondad de Dios, no podríamos vivir, avanzar, no podríamos tener esperanza, no podríamos levantarnos de nuestro dolor, de nuestros fracasos, de nuestras pérdidas. Si no fuese por la Gesed de Dios, no tendríamos nada en nuestras vidas. La historia de Ruth y la forma en que ella experimentó la Gesed de Dios es una forma, un ejemplo de cómo Dios actúa también hacia nosotros, de cómo Dios quiere tocar nuestras vidas. Porque miren, contrario a la tendencia que existía en la antigüedad de deshacerse de las mujeres estériles, de deshacerse de las mujeres
que no podían tener hijos. Las llegaban a clasificar como inútiles a la sociedad y las sacaban, las apartaban. Dios se niega a sacar a ese tipo de mujeres de las Escrituras. En lugar de desecharlas, Jesús las escoge para ser protagonistas en la historia de la redención. O si no, lea usted la Biblia y encontrará vez tras vez, mujer tras mujer, estéril, extranjera, pobre, desechada, que Dios la toma y la usa para ser protagonista en la historia de la redención. La sociedad descarta a este tipo de mujeres. Dios las incluye, porque Dios actúa con gesed, con gracia, con bondad, con misericordia. La gesed, de hecho, es lo que está detrás o en la raíz del Evangelio. El Evangelio nos enseña también a un Dios inesperado, que hace lo inesperado por cada uno de nosotros. Por ejemplo, su amor es inesperado. Su amor, el amor de Dios por nosotros es inesperado. El apóstol Pablo en el capítulo 3 de Tito dice que nosotros antes éramos aborrecibles, éramos llenos de egoísmo, odio, nos odiábamos los unos a los otros, éramos gente despreciable. Y a esa gente despreciable Dios mostró ¿qué? Su amor. El amor de Dios es inesperado. La salvación de Dios es inesperada. ¿Por qué Dios se empecina en salvar a quienes no queremos ser salvados? Su perdón es inesperado. ¿Por qué Dios se empecina en perdonar, en darnos siempre una nueva oportunidad a nosotros que nos empecinamos en darle la espalda a Dios todos los días? Su bendición es inesperada. Su bendición es tan inesperada que, como dice Jesús, hace llover sobre buenos y malos. El sol sale sobre justos e injustos. Su bendición es inesperada. Su compañía es inesperada. Su presencia continua con nosotros es inesperada. ¿Qué hay de importante en una pobre mujer extranjera, viuda, sin hijos, como para que Dios se interese tanto por ella? Lo mismo que hay en nosotros. Nada. Porque lo que mueve a Dios no es lo que está en nosotros. Lo que mueve a Dios es lo que está en Él. Y en Él hay gracia, hay amor, hay bondad, hay misericordia, hay gesed para cada uno de nosotros. Permítame hacerle esta pregunta. ¿Ha experimentado usted en su vida la gesed de Dios? ¿Ha experimentado en su vida el amor, la compasión, la bondad de Dios? La gesed de Dios nos ayuda, nos libra, nos alienta, nos socorre, nos salva. Pero también la gesed de Dios nos transforma, nos desafía a cambiar, nos desafía a elevarnos por sobre nuestras debilidades, nos ayuda y nos desafía a superar nuestros malos hábitos, a dejar atrás nuestras viejas mañas. La gesed de Dios no solamente viene para bendecirnos, sino para cambiarnos, para transformarnos. Por eso le pregunto, ¿le gustaría a usted ver la gesed de Dios actuando en su vida? ¿Le gustaría ver la gesed de Dios obrando en su vida? ¿Qué debe hacer? Acercarse a Dios, no alejarse de Dios. No importa cuáles sean las circunstancias que usted esté viviendo.
Si quiere experimentar la gesed de Dios, acérquese a Dios, no se aleje de Dios, acérquese a Dios. Tenga la misma determinación que tuvo Ruth. ¿Saben? Les hice una pregunta, o una de las preguntas que me hacía yo al principio de esta enseñanza es la siguiente: ¿cuál fue el momento más determinante, más crítico en la vida de Ruth? Y yo encuentro que el momento más crítico y determinante en la vida de Ruth fue cuando ella dijo estas palabras: tu Dios será mi Dios. Cuando Ruth decidió que se iba a comprometer con ese Dios que ella no conocía, con ese Dios del cual había oído hablar a su suegra y de pronto a su suegro y de pronto a su esposo, pero que ella no conocía, que ella iba a comprometer su vida con ese Dios del pueblo de Israel, pero que no era el Dios de su pueblo. Por eso debemos mirar lo que hizo Ruth como lo que nosotros también debemos hacer si queremos experimentar la gesed de Dios en nuestra vida, la compasión, la bendición, la misericordia, la gracia de Dios en nuestra vida. Solamente llegará a nosotros cuando actuemos como Ruth y nos decidamos a decir, pero también a vivir lo que ella dijo y vivió. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ese fue el momento, la decisión que cambió el rumbo de la vida de Ruth, cambió el rumbo de la vida de Noemí, cambió el rumbo de esa familia, cambió el rumbo de todo el pueblo de Israel y cambió el rumbo de todo el mundo, porque de nuevo, a través de Ruth y de su descendencia, no solamente vino el rey David, sino vino el rey Jesús, nuestro Salvador. Por una decisión: tu Dios será mi Dios. Un compromiso con Dios. Haga a Dios el Señor de su vida. Si usted no lo ha hecho, haga a Dios el Señor de su vida. No el amuleto de su vida, no el diosecito de su vida, no el que le saca de problemas a usted, sino el Señor de su vida, el que guía su vida, el que determina el camino de su vida, el rumbo de su vida. Haga a Dios el Señor de su vida y experimentará la gesed de Dios en su vida. Yo no sé si usted está dispuesto a hacerlo, pero ese es el desafío de hoy. Señor, yo quiero experimentar tu gesed, tu gracia, tu bondad en mi vida, pero ahora entiendo que para hacerlo necesito hacer que tú seas mi Dios, mi Señor. Y si usted lo quiere hacer, le invito a que allí donde está, incline su cabeza, ore al Señor y dígale: Señor, quiero que tú seas mi Dios. Señor, quiero que tú seas quien guía mi vida. Quiero que tú seas el Señor de mi vida. Oremos. Señor, aquí estamos delante de ti, porque tu gracia nos ha traído hasta este lugar, tu misericordia, tu gesed nos ha traído hasta aquí, para escuchar no una historia de hace 3000 años, sino nuestra propia historia, la historia de hombres y mujeres que necesitamos tu gesed, tu misericordia en nuestras vidas, que necesitamos tu bendición en nuestras vidas, que necesitamos experimentar la gracia tuya que transforma nuestras vidas. Pero también hemos escuchado que Ruth tomó la decisión de que tú fueras el Señor de su vida.
Y yo te pido, Señor, que todos los que estamos aquí también tomemos la misma decisión. Que tú, Dios, seas nuestro Dios. Que tú, Señor, seas el que guíe nuestra vida. Que tú, Dios, seas el Señor de nuestra vida. Ante ti nos rendimos, Señor. Queremos vivir para ti. Queremos que tú seas el que tome todas las decisiones en nuestras vidas. Nos rendimos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.